La reciente aprobación de la llamada Ley Malena en diversos estados del país implica una serie de reformas legales para tipificar las agresiones con ácido y otros agentes corrosivos en contra de mujeres, adolescentes, niños, personas transgénero y con discapacidad. La historia de María Elena Ríos, sobreviviente de una agresión física con ácido, llevó a los congresos de Baja California, Puebla y la Ciudad de México a considerar el concepto de violencia ácida, que representa todos aquellos ataques perpetrados con agentes químicos como una expresión de la violencia de género y en contra de otras poblaciones vulnerables. Esta norma tipifica los ataques con ácido y los integra a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Con esta nueva categorización de la violencia ácida, este tipo de agresiones se castigarán de 8 a 18 años de cárcel, dependiendo del daño causado. Además, las víctimas podrán exigir la reparación de daños, es decir, recursos para la salud física y mental, así como para la reinserción laboral y social. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de cómo la Ley Malena representa un avance hacia la erradicación de la violencia de género en México. ¿Qué les parece nuestro tema en Diálogos en Confianza? Continuamos con ustedes en nuestras pantallas de televisión del 11. Gracias a quienes todavía están conectados con nosotros en redes sociales. Diana, estarás pendiente de su comunicación. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Sí, ya estamos pendientes en Facebook y en YouTube. Recuerden que también nos pueden hablar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Pueden compartir el programa en sus redes sociales para que más gente esté informada sobre lo que vamos a estar mencionando el día de hoy. Y ya saben que nos pueden ver desde la aplicación 11+, este programa en vivo. Si les queda alguna duda también lo van a poder consultar después y en la página de internet, y aquí vamos a estar muy pendientes. Gracias, Diana. Nuestras intérpretes, Jimena Raya, Magdalena Alejo, intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias, bienvenidas y buenos días. Y les presento a nuestro panel el día de hoy. Nos acompaña Malú Michel, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado. Malú, senadora, gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. También nos acompaña María Elena Ríos, activista en contra de la violencia hacia las mujeres y sobreviviente de la violencia ácida y promotora de la Ley Malena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas, todos y todes. Gracias, Malena. Marta Magaña López, jueza quinta de distrito del estado de Morelos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bonito día, un placer estar con ustedes. Con ellas hemos venido haciendo el programa en redes, nos sumamos a las pantallas de televisión, agradeciéndoles como siempre su participación, sus preguntas, sus dudas, aquí las atendemos. Y bueno, ya escuchamos la introducción de lo que significa la violencia ácida, que está dentro de la ley, que está tipificada la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se está adicionando este concepto como tal para castigar a quienes, Malú Michel. Agradeciendo la invitación, pues a quienes cometen este tipo de delito. Recuerden que la Ley General, como lo hemos dicho anteriormente, tiene los tipos y las modalidades de violencias. Y los estados tenían que hacer su ley estatal. Entonces ha habido una serie de reformas a esta Ley General. Entre ellas, pues incorporamos la violencia digital, la violencia mediática. Y esta violencia, que es un tipo de violencia, es decir, un daño que ocasiona a las mujeres cuando se arrojan sustancias ácidas corrosivas con el objetivo, por supuesto, como es todas las violencias, de dañar, de causar daño. Pero cuando tiene la intención de matar, está catalogada como feminicidio y, por supuesto, en el Código Penal tiene una sanción mayor. Esa es, dijéramos, la violencia con sustancias tóxicas, corrosivas, que hemos incorporado a la Ley General y que ahora la Ciudad de México y otros estados, 8 o 7 estados más, ya la incorporaron en sus leyes estatales y en sus códigos. Bueno, no en todas han incorporado en el Código Penal. La Ciudad de México sí lo ha hecho, porque de nada sirve describir una conducta como es la ley de los estados, la Ley General y la Ley de los Estados de acceso a una vida libre de violencias, cuando no hay castigo, no hay sanción.
Y bueno, creo que aquí es muy importante hacer esa aclaración porque la Ciudad de México ha avanzado una vez más como una ciudad de derechos, como una ciudad de libertades, precisamente en tipificar, no solamente describir la conducta, sino tipificar un delito y se agrava, por supuesto, si tiene la intención de matar. El que hoy hablemos de que existe dentro de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, el que hoy se hable de que existe un apartado donde se tipifica el delito por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos en contra de mujeres, de adolescentes, de niñas, de personas trans, de personas de la tercera edad, no es casualidad y viene el antecedente en la lucha que han dado mujeres como la que hoy nos acompaña en este panel, que es María Elena Ríos, oaxaqueña, saxofonista, comunicóloga, que fue víctima de una agresión con ácido precisamente en el año 2019. En tu circunstancia, Malena, nos has platicado que cuando tú eres agredida, pues tú como persona que fue vulnerada, acudes a presentar una denuncia. Las autoridades te responden con qué argumentos, porque esto no existía en 2019. Bueno, algo que es muy importante mencionar, que cuando a mí me agreden, fíjate cómo empezamos a reducir la violencia, ¿no? Porque decimos, me agreden, me intentaron matar, porque así me lo dijo el agresor, el material, que me iba a morir. Me dijo, maldita, te vas a morir, ¿no? Entonces, esa cualidad dentro de mi declaración es lo que sirvió para que a la hora de vincular a proceso a los 5 agresores, porque son 5, uno sigue libre y a uno ya me lo mataron, provoca que se vinculen como el delito de tentativa de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, que es lo correcto. Pero ¿qué es lo que pasa con las demás? Entonces, si no te dicen que te vas a morir, entonces no es tentativa, ¿no? Claro. Por esta razón era necesario entender y reformar la ley de acceso para que se dejara de ver esta violencia como un delito aislado, como un delito menor, clasificado solamente en una violencia física que no es grave, porque sí es grave, por el simple hecho de usar alguna sustancia ácida, corrosiva, química, tóxica, inflamable, irritante. Por supuesto que vulnera tu vida, porque te lo puedes tragar, te pudo haber quemado tu garganta, ¿no? Muchas compañeras no han vivido para contarlo, lamentablemente, y han estado invisibilizadas, ¿no? Decían, María Elena es la primera mujer en Oaxaca que intentan matar quemándola, ¿no? Y no es cierto. A mí me antecedieron más mujeres y muchas que están olvidadas y que no he conocido sus nombres, otras que fallecieron y que su familia tuvo miedo y tuvo que emigrar a los Estados Unidos por temor a que también los quemaran, ¿no? Entonces, se reforma esta parte en la ley de acceso, reconociendo ahora un nuevo tipo de violencia. Conocemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica. Varios tipos de violencia se han involucrado en esta ley de acceso, pero ahora reconocemos a la violencia ácida. ¿Qué es la violencia ácida? Cuando queman el cuerpo de una mujer por el simple hecho de ser mujer, porque es en razón de su género, ya sea con ácido, a mí me aventaron aproximadamente 2 litros de ácido sulfúrico, hay otros tipos de ácido como el ácido clorhídrico, pero también abarca las agresiones con gasolina, con alcohol, con diésel. En Nayarit conocí un caso en donde el agresor a la compañera la ató y le puso cola loca en sus ojitos. Cuando te intentan quemar, como en el caso de Carmen Márquez en Jalapa, Veracruz, con sosa cáustica y todas estas sustancias químicas que permiten la quema de una mujer. Pero como decía la senadora, también es muy importante que esto se pueda reconocer y tipificar en los códigos penales locales, porque recordemos que cada estado de la República pues es libre y soberano, tiene su propio código penal, ¿no? Tiene sus propias leyes. También se tiene que tomar en cuenta el contexto cultural de cómo es que la gente está actuando, ¿no? Entonces, es que se comenzaron a reformar. Actualmente esta ley Malena es una realidad en Puebla, en Ciudad de México, en Baja California, recientemente en Quintana Roo. Estamos en proceso de que también lo aprueben en Nayarit, en Colima, en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, en Campeche, y que también se animen los demás estados de la República, porque no es necesario
que quemen a una mujer? ¿Por qué esperar a que la quemen? ¿Por qué esperar a que la maten? Las leyes, las reformas, porque esto, el término adecuado es reformar, se verbaliza como ley. Fíjate qué pena tener que verbalizar una ley con nombre de mujer para que nos hagan caso, ¿no? Cuando somos tantas, ¿no? Tantas que muchas no sabemos. Entonces, ¿por qué esperar a que quemen, a que maten a una mujer? Las reformas a estas leyes son también preventivas, ¿no? Para mandar ese aviso a la sociedad, para mandar ese aviso a los agresores y decir, ojo, si tú haces esto te va a ir mal, y te va a ir mal con más de 30 años de prisión. Esto dependiendo del Código Penal de cada estado de la República. Por ejemplo, en Puebla podemos llegar a una sentencia condenatoria de hasta 42 años. En Baja California son, si no mal recuerdo, 60 el feminicidio. Acá en la Ciudad de México podemos alcanzar los 46 años. Y así va a ir variando, ¿no? Entonces, a mí me han llegado a preguntar, oye, pero es que los agresores tienen que estar toda su vida por lo que hacen, ¿no? Y sí, tienen razón, porque el daño que nos hacen, aunque me escuchen hablar así, pues es inimaginable, ¿no? Por algo no me quito el cubreboca, porque el morbo duele, porque es un proceso largo. Yo llevo con este proceso 4 años, 7 meses y no he tenido justicia, y tengo muchísimas violencias que inciden en el proceso con tal de restarme credibilidad, ¿no? Lo que comentaba con anterioridad, compañera, si a ti te han agredido de esta forma, has tenido un tipo de violencia, una violencia extrema, así haya sido una violación sexual, y si tú decides continuar con tu vida, en recoger los pedazos del proyecto de vida que tenías, no tiene nada de malo, nunca serás menos víctima y él menos feminicida. Eso hay que tenerlo muy claro, y que también lo tienen que tener claro las autoridades, como las autoridades que se encargan de impartir justicia, porque recordemos que estamos en el país del mar de los amparos, ¿no? En donde todo el tiempo se le permite el amparo al agresor, y que va retardando este proceso, en donde todo el tiempo se ampara diciendo que se tiene que reclasificar el delito porque no es grave. Por eso es importante tipificarlo como tentativa de feminicidio, irnos a una pena máxima. Y por supuesto también que lo que hicimos, algo muy importante de mencionar aquí en la Ciudad de México, también con la diputada Marcela Fuente, fue establecer un conteo de víctimas, porque muchas veces nos dicen, es que son ataques aislados. No, son difíciles de denunciar, porque cuando nos agreden estamos meses en el hospital, ¿no? Lo primero es la atención médica. Es un desgaste en todos los sentidos, son muchos desgastes, tanto personales como familiares, porque daña tu primer entorno. Pero algo que hicimos también es darles este exhorto, que ya se van a cumplir los 90 días, y vamos a preguntarle a la Secretaría de Salud cómo hizo su protocolo para contar a las víctimas, porque mientras no tengamos una cifra exacta de cuántas mujeres son agredidas, ¿cómo debería de ser un protocolo? Por ejemplo, hoy 18 de abril de 2024, a las 12 horas del día llegó al hospital tal una persona del sexo femenino, que se identifica con el nombre de tal, que tiene tal edad. Es su obligación. Pero luego no lo hacen, ¿no? Entonces, dentro de estas reformas tenemos que reiterar a las instituciones que hagan su trabajo. Y este protocolo se le tiene que mandar a la autoridad ministerial, y así es como vamos a hacer una estadística y decir, vale la pena seguir ampliando la legislación y no quedarnos con los 46 años como pena máxima. Y además lo que tú dices es fundamental, que estas leyes se pueden ir adicionando con lo que se está necesitando. Y también lo que acabas de decir, reconocer que existe este nuevo tipo de violencia dentro de la ley de acceso ha sido pues una lucha que has dado tú con otras mujeres que no han guardado silencio, que han alzado la voz, y que ojalá y que quienes estén en riesgo, porque lo decíamos en redes sociales, todas podemos estar en riesgo de sufrir tipo de agresión, pues tengamos la ley de nuestro lado, tengamos la ley en la mano. ¿Y qué significa, Marta, esto que subraya Malena, tentativa de feminicidio? ¿En qué caso se puede castigar como tentativa de feminicidio, que es lo importante? Porque las víctimas lo que quieren es justicia y que no haya impunidad de los agresores. Claro. Nosotros tenemos que partir de la base de entender qué es el feminicidio. Entonces, el feminicidio es cuando una persona mata a una mujer, en el caso un varón mata a una mujer por cuestión de género. Entonces, si nosotros hablamos de calificarlo en grado de tentativa, es que no logró su cometido, pero la intención era esta. Así es. El tema con este tipo de
delito es que nosotros tenemos que entender que lo que pretende el agresor es borrar de alguna forma, marcar de alguna forma para toda su vida a una mujer. Y eso debemos de entenderlo, que la mata en vida. Así es. Entonces nosotros no tenemos que escuchar que le dijo, te voy a matar, no tenemos que medir cuánto fue el espacio que la atacó para ver si valoramos si es muerto o no. No, tenemos que entender lo que pretende el agresor y nosotros tenemos que tratar de ubicarlo así, de esa manera. Y como te explicaba un poquito, es cuando se genera una violencia, es un cóctel de violencias. Porque estaba hablando Malena, no solo es la violencia ácida, sino ahí se genera la violencia económica porque ella se ve sin medios o aún teniéndolos está obligada a pagar para llegarse de muchas cosas, ¿no? Pruebas, porque si nosotros no rompemos, no la empoderamos y rompemos ese piso para que quede parejo, la vamos a hacer probar. Si nosotros hacemos probar a la víctima, está en desventaja. Así es. Está completamente. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que estamos creyéndole, nosotros la ponemos a la par. Y de ahí, quien tiene que probar que no lo hizo es el agresor. Si nosotros volteamos esa forma de analizar, de actuar con esa perspectiva de género que nos obliga el protocolo y que nos obligan instancias internacionales, la propia Constitución y que nos grita la sociedad, las cosas serían Estaremos muy del otro diferentes. lado. Vamos con este material. La doctora Lucía Núñez Rebolledo, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, nos habla precisamente de la violencia ácida y la ley Malena. La escuchamos y regresamos. La violencia ácida es por supuesto, ahora ya como está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como un tipo nuevo de violencia, no es que no existiera antes, pero ahora está especificado de manera mucho más clara. En realidad, al estar en esta ley, es una violación a los derechos humanos, por supuesto, y es un tipo de violencia física, no en contra de las mujeres. Se trata de un acto que es premeditado, ¿no? Que se materializa cuando la víctima recibe en ese cuerpo o en el rostro, ¿no? Una sustancia que puede dejar lesiones graves, traumas psicológicos, dolor, desfiguración permanente, ceguera o también hasta la muerte, ¿no? Y este tipo de violencia se ha llevado a las leyes, se ha intentado y se ha llevado a varios códigos penales, por eso se le llaman ley Malena, que en realidad no es una ley, porque no hay una ley sobre ese ataque, es una reforma, es un tipo penal en algunos lados y un tipo de violencia, como digo yo, ya especificado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y se han vinculado este tipo de ataques a razones de género, ¿no? Es decir, que generalmente lo perpetran hombres contra mujeres, la mayoría de las veces hombres que han tenido una relación afectiva, un vínculo matrimonial o un vínculo, aunque no sea matrimonial, como de hecho, ¿no? Un vínculo sexo afectivo de hecho. Y en la mayoría las víctimas de este tipo de agresiones son mujeres. Así es, las víctimas son mujeres y en la mayoría de los casos los perpetradores han tenido una relación sentimental con ellas, son su expareja o actual pareja. Entonces, pues lo que ellos quieren es invisibilizar precisamente a las mujeres de esta manera con este tipo de agresiones, porque el ataque va directamente hacia su cuerpo, hacia su rostro, y las hacen todavía más vulnerables y se suman a ello otro tipo de violencias, Malú. Sí, a mí me ha gustado mucho la intervención, lo que ha aclarado, cómo nos enseña todo el tiempo Malena. Eres una mujer increíble, de verdad. Y lo que ha mencionado la jueza. A ver, comete el delito de feminicidio quien atenta contra la vida de una mujer en razón de género. ¿Qué significa en razón de género? Primero, por ser mujer.
Así es. Es decir, no cumpliste con lo que la sociedad dice que es ser mujer. Servir la comida, no levantar la voz, estar en tu casa cuando llega la pareja, no ganar más que el compañero. Es decir, rompes con los estereotipos de lo que la sociedad patriarcal ha decidido que es ser mujer. Y entonces, además de esta situación, pues dicen razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer, incorporamos en el delito de feminicidio una serie de razones de género. Uno, que haya vivido al lado de la víctima, que sea su pareja sentimental o que tenga una relación laboral. Otra, bueno, que el cuerpo se encuentre pues expuesto en la vía pública. Otro que, en fin, son razones de género que cada estado ha incorporado o ha eliminado, pero son las razones de género. Sí. Esto que dice Malena es muy importante porque la intención de quienes han utilizado este tipo de sustancias corrosivas no es únicamente de dañar, la mayoría son con la intención de matar. Pero aunque no hubiese sido con la intención de matar, imagínense, como lo dice Malena, el daño psicológico, económico, patrimonial, social que ha provocado. Y por ello, esto de verdad nos invita, cada vez que escucho testimonios, en este caso como el de Malena y muchos otros, cómo es importante lo que ha dicho la jueza. Incorporar la perspectiva de género en la justicia, porque pareciera, claro, vuelvo a insistir en que no estamos diciendo mentiras, sino que estamos buscando justicia. Pero algo que me parece que hay que insistir y que Malena todavía no lo ha mencionado son las medidas de protección. Lo primero que hay que hacer, que no se hacía, era salvar la vida de esta víctima que te cuenta una historia de terror, una historia que no la hubieras jamás pensado como fue el uso de estas sustancias, salvaguardar su vida y poner una medida inmediata de protección. Es decir, nadie se acerca, el agresor, ni la familia, ni la hermana, ni la tía, ni la abuelita. Nadie le manda mensajes a través de terceras personas. Nadie le manda mensajes en el teléfono y la proteges porque está de por medio su vida, porque la quisieron, atentaron contra su vida. Entonces, esto para mí es muy importante porque no se ha hecho en los estados. Y de nada nos sirve que quede la conducta si no se tipifica el delito como tal, como un atentado contra la dignidad, aunque no haya tenido la intención, causa un daño, pero gravísimo. Y lo que bien dice Malena es cómo no les han creído, porque estaba soltera, porque tenía la falda corta, porque habló fuerte o habló quedito. La verdad, no se puede tratar así jamás a las víctimas. Y lo hemos dicho siempre. No se puede tratar igual a quienes somos desiguales. Y si nos siguen tratando igual que a los hombres, esto no va a avanzar. La justicia tiene que cambiar. Así es. Nos vamos a ir a la pausa, es muy breve, seguimos en Diálogos en Confianza, invitándolos, Diana, a que se sumen a la participación en redes. Sí, Lupita, ya la gente se está conectando, ya la gente nos está haciendo varias preguntas que ahorita regresando del corte las voy a compartir con ustedes para que las podamos contestar. Invitarlos a que se conecten, a que compartan el programa, para que lo compartan en sus redes sociales, para que más gente esté informada sobre este tema. Y la verdad es que estoy muy lista para decir las preguntas porque sí, varias personas tienen dudas sobre esta ley y sobre cómo se está trabajando y sobre los estados en los que sí está vigente y en qué estados no y cuándo lo podríamos ver. Ahorita se las voy a estar diciendo. Claro, evaluaremos el impacto, la eficacia de la ley Malena y por qué en otros estados no está en marcha esta disposición. Gracias por seguir en Diálogos después de la pausa. La violencia ácida es un tipo de agresión que implica ataques con sustancias químicas o corrosivas contra mujeres, adolescentes, niños, personas transgénero y con discapacidad, causando daños temporales o permanentes. Hasta el inicio de este año,
faltaban 26 estados del país en reconocer la violencia ácida para que pueda ser regulada bajo una perspectiva de género. Ninguna iniciativa de ley que tratara sobre violencia ácida tenía en la mira incluir a mujeres trans, a infancias o a personas con discapacidad. Nosotros, ¿por qué la incluimos? Primero, porque teníamos ya los elementos suficientes como para poder incluirlos en la iniciativa de ley. Un caso es un elemento suficiente. El tener una realidad completamente dispareja y discriminatoria para las mujeres trans es otro elemento sustancial para que no solamente en esta iniciativa, sino en todas las iniciativas metamos a este tipo de poblaciones. Y en tercer lugar, porque no existen estadísticas como tal por parte del Estado de cuántas víctimas de violencia ácida tenemos. Hay jueces que dicen, bueno, como tú no estás integrado, como nada más es para las mujeres, y no incluye mujeres trans, y no incluye infancias, y no incluye niños y niñas, entonces pues tú te vas por otro marco normativo. Entonces también hay que ser muy claros, y fuimos muy claros para que atendieran la ley a todas las poblaciones pues que las tenemos identificadas en vulnerabilidad. Cuando nosotros estamos hablando de una reforma a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y hablamos de integrar un nuevo tipo de violencia, estamos hablando de un tipo penal distinto. Es decir, tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia económica y ahora tenemos violencia ácida. Antes violencia ácida se integraba en violencia física. Entonces, cuando tú la integras, tienes tu propio marco normativo. Y este propio marco normativo la coloca en tentativa de feminicidio. Y la pena puede ser de 45 años de prisión. Además, si existió una relación de hecho, una relación de pareja, se aumenta en un cuarto la pena. Si las mujeres están en un estado de vulnerabilidad, si son mujeres trans y son infancias, se aumenta además la pena una mitad más. Entonces podemos llegar a tener penas muy severas cuando estamos hablando de violencia ácida. No lo quisimos dejar en una pena de lesiones de 8 a 12 años porque ya no entra en ese capítulo, ahora entra en el capítulo de tentativa de feminicidio. Ya se publicó oficialmente en la Gaceta en febrero y lo que sigue es que las instituciones publiquen ya el protocolo de atención para la atención a víctimas de violencia ácida, ver cómo va la estadística que está haciendo la Secretaría de Salud, ver cómo se avanza en política pública, la valoración de cuántas sobrevivientes víctimas hay para que pueda existir también una partida presupuestal para atenderlas, para inversión en infraestructura, para inversión en comunicación. Para nosotras es un primer paso de una gran lucha de seguir enunciando que en México también tenemos violencia ácida, que no nada más pasa en otras latitudes, que no es un tema de otros países, porque aquí los derechos van muy avanzados, ¿no? Que también aquí las mujeres más racializadas, las mujeres más pobres, son las que más sufren violencia. Todas merecemos un México sin miedo, un México mejor, un México sin estas desigualdades para las que menos tienen. Muchas gracias a la diputada Marcela Fuente por esta entrevista que nos dio y muchas gracias a ustedes que también nos están sintonizando y que se están uniendo a la conversación para que dialoguemos todos juntas sobre este tema tan importante que estamos tocando el día de hoy. Tengo varias, como les comentaba antes del bloque, varias preguntas que la gente ya nos está haciendo sobre este tema. Nos pregunta Cristina Malo que si cuál es el proceso para denunciar un caso de violencia ácida y que si a dónde tendría que acudir. Marta. Nos puede ayudar, sí. Hay fiscalías ya especializadas, como nos platicaba aquí la senadora, por ejemplo, en México. Ya tenemos fiscalías para mujeres y lo primero es eso, es perder el miedo, ir a denunciar y hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque necesitas actuar en consecuencia rápidamente, pedir bloqueos de cuentas, pedir bloqueos de patrimonio, porque hay una reparación del daño.
Pedir también atención médica es sumamente importante, atención psicológica, protección a familia, no solo a la víctima, porque la familia es una víctima, ¿no? En una extensión. Entonces es importante que se acuda a ese tipo de fiscalías. Perfecto, muchas gracias. Nos comenta Daniel, dice, yo creo que hay dos aristas importantes en este tema. Primero y lo más importante, la intención de dañar a una persona en el físico de manera que se termine una vida, lo hace porque se siente con el derecho, y aquí viene el segundo punto, la impunidad con que se opera en este país, de sentirse intocable y por encima de toda la ley. Esto nos dice Daniel, y luego nos comentan también en YouTube, nos dice Cris García, en Baja California Sur, ¿cómo cuándo va a entrar en rigor esta ley? Que creo que esta pregunta puede englobar bastante a cuándo podríamos ver esta ley aplicada en pues, los demás estados de la República. Bueno, yo quiero más completar algo de lo que dijo la jueza. No solamente hay que acudir a las fiscalías, que está bien. Yo creo que la gran derrota de las mujeres son las fiscalías. Yo todavía tengo mis dudas con las fiscalías. Pero, además de algunas fiscalías que podrían salvarse, es las organizaciones no gubernamentales de mujeres, las defensoras. Ellas tienen convenios con las fiscalías en algunos casos, o los institutos estatales de las mujeres, que algunos sí defienden a las mujeres. Entonces, yo creo que es como muy integral las opciones que tiene. Y con respecto de lo que llamamos la armonización, está en los artículos transitorios, así se llaman, en donde se habla de la Ley General de Acceso que modificamos, que reformamos, deben los estados hacerlo conducente en sus estados. Entonces, una legisladora o un legislador no tiene que inventar nada, simplemente adaptarlo a su ley estatal, y generalmente dice, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación o a los 3 meses de su publicación. Entonces, esperemos que en este año, con la nueva integración de los congresos locales casi en todo el país, se tome esta parte de la agenda feminista, de la agenda de las mujeres, y se termine en todos los estados. Lamentablemente no hay un plazo, pero sí hay la obligación de armonizar esta reforma, llevarla a las leyes locales. ¿Y este incumplimiento por parte de las entidades no implica algún exhorto, una sanción? ¿Por qué no se extrae? Es el contentillo. Ese contentillo, si les gusta, si no les gusta. Mira, en algunos estados, en lugar de llamarle igualdad de género o equidad, le llamaron equilibrio de género porque se les dio la gana para acabar pronto. Ni siquiera se apegaron a las normas internacionales. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una gran insistencia. Yo invito a las mujeres de los estados que manden una carta redactada a los movimientos de mujeres, a los estados donde no se ha tipificado. Yo me comprometo, por supuesto, a hacer un exhorto desde el Senado para que se tipifique. Y contestando a la pregunta de la compañera, en Baja California ya se aprobó el año pasado, en 2023, ya está en vigor, para que si saben de alguna compañera que no ha denunciado o si llegan a saber que han perpetrado este tipo de ataques a alguna mujer trans, porque como se reconoció en Baja California, es mujeres en toda su diversidad, ¿no? Mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres, todas las mujeres en su diversidad están contempladas para que puedan ser protegidas a través de esta nueva reforma en Baja California. Si hay alguna persona violentada con ácido y en un estado donde no existe la ley, no hay manera de acogerse a una protección legislativa para hacer justicia, ¿qué pueden hacer? Pues me contactan, yo siempre estoy pendiente de las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Bruja Mixteca, porque las brujas nos queman, o en ahora ex, que es _ Elena Ríos. Con gusto, yo creo que es muy importante y ha sido fundamental, de hecho, para que el día de hoy esté compartiendo con ustedes, porque estoy viva gracias a ustedes por compartir todo en este tiempo, más de casi 5 años, todo lo que ha pasado en mi proceso, ¿no? Yo creo que entre mujeres tenemos que volver a aprender, a reaprender y aprender
a querernos, aprender pues a cuidarnos, y yo creo que una forma de cuidado y responsabilidad social que también tenemos es denunciar en conjunto lo que está pasando. Si no la han legislado en algún estado de la República, a través de la presión mediática, que ha sido muy importante, visibilizar estos casos para que no queden en la impunidad. Pero si me permite, Lupita, adelante. El que no esté tipificado no quiere decir que no sea violencia. Sí, aunque no esté tipificado como violencia con ácido y con sustancias corrosivas, es un tipo de violencia física y puede y debe ser castigada. Y tiene que asumirlo ahí el Ministerio Público, la jueza, el juez, no sé, usted sabe más, jueza, pero evidentemente no está tipificada. Eso a usted no le importa. Esto es un daño a mi integridad física y por lo tanto se tiene que, pues, hacer un respaldado en qué sería, Marta. Bueno, tenemos la ley de acceso, pero tenemos una general. Entonces, si esa es general, pues bastaría la del Estado, y la violencia de género pues ya está considerada, y ya tenderíamos a qué tipo. La ubicaríamos en el físico y por ahí pudiera generarse la tipificación. El gran avance entonces en este asunto de la ley Malena es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está, como dices, como tentativa de feminicidio, y de eso depende la sanción y el castigo para los agresores. Tenemos una cápsula, la vemos y regresamos con ustedes. Perspectiva de género es entender el contexto de la víctima en su comunidad personal, en su esfera personal, en su comunidad familiar, social, el cómo ella padeció. ¿Me explico? Si estás con una mujer donde hay patriarcado, donde la mujer no habla, donde tiene que hacer la comida, donde ella no sale, donde no le hacen caso, no te va a denunciar luego. Y entonces el MP que haga diligencias tradicionales va a decir, no le creo, porque viene un mes después a denunciar, o vienen 9 meses después a denunciar, o viene 3 años después, o no denuncia a ella. México es un país que tiene leyes eficientes, pero no se aplican. Un ejemplo claro es que, producto de la Convención Belén do Pará y la CEDAW, para evitar discriminación e incluir a la mujer de manera diferenciada y sin discriminación y de manera especializada en la investigación, se han creado leyes, por ejemplo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define lo que es perspectiva de género, que define lo que es empoderamiento de las mujeres. ¿Qué nos hace falta para poder entender la perspectiva de género? Te puedo decir, nos hace falta mucho. Falta crear manuales, falta crear la ley MALE a nivel nacional, falta crear una ley nacional MALE, una ley que permita poder armonizar las características de feminicidio, que incluya de manera expresa la violencia ácida, no importa qué sustancia sea, pero que tenga este efecto. Implica crear especialistas que entiendan perspectiva de género para hacer sus diligencias, e implica, insisto, jueces y otras autoridades que al valorar pueda realmente entender. ¿Y qué implica? También te voy a decir con mucho dolor, implica que en este tipo de delitos y cualquier otro que haya mujeres y niñas y cualquier ser humano, exista un entendimiento de no revictimizar. En un 99% de las víctimas de violencia ácida son revictimizadas por el Estado, por el Ministerio Público, por los jueces, por la propia familia y por la propia sociedad que las condena aún siendo las víctimas. Hay un reconocimiento ya expreso de las características que debe considerar el legislador para que se incluya como feminicidio, aún en tentativa, una conducta ilícita, la violencia ácida. Eso no estaba antes de la ley MALE. ¿Y por qué digo esto? Es muy importante. Porque todas estas características, para hablar de un feminicidio o una tentativa, van aparejadas con el odio hacia una mujer. ¿Me explico? O sea, ¿por qué es feminicidio? Porque la conducta ilícita se hace para causar dolor por el hecho de que eres mujer. Te afecta en tu condición de mujer. Para mí, te voy a decir, la violencia ácida es el acto más cobarde que puede existir y el más doloroso que comete un monstruo llamado agresor, que no es un ser humano, para violentar a una mujer, a una niña en México. Gracias a Diana Cristal González, precisamente tu abogada Malena. Llegamos en la recta final de nuestro programa. Les pediría, por favor, conclusiones, Marta. Sí, gracias. Yo solo les diría que la violencia ácida no solo quema el cuerpo, quema el alma.
seamos esas agentes de cambio que logremos hacer una diferencia para visibilizarla y proteger a la víctima. Muchas gracias, Malú. Bueno, la violencia contra las mujeres existe, persiste, hay que identificarla, hay que pedir ayuda, no están solas mujeres, tenemos derecho a una vida libre de violencias, hay que hablarla porque muchas mujeres han padecido violencia, hemos padecido violencia y tenemos que hablarlo y pedir ayuda porque así tiene que ser. Entre nosotras la salvación es colectiva y entre nosotras tenemos que ayudarnos y apoyarnos. La abogada nos hablaba, Malú, de Ley Nacional MALE. ¿Qué tan lejana ves esta posibilidad? No, yo creo que en este momento hay que, como autora de la Ley General de Acceso, creo que hay que reforzarla, hacerla más amplia, pero creo que tienen sus razones para hablar de una ley Malena. Sin embargo, hay que ampliarla. Ya tenemos la Ley de Acceso, pero no hay que descartarlo, por supuesto. Y seguir siendo unas insistencialistas y redentas. Ya no somos feministas, somos insistencialistas. Gracias, Malú. Senadora Male. Bueno, sería exhortar, por supuesto, a los estados de la República que aún no han reformado el Código Penal y la Ley de Acceso en cuanto a la violencia ácida y tipificarla de una manera adecuada como tentativa de feminicidio, porque no son ataques aislados, porque no es necesario que ataquen a una mujer para que ahora sí la puedan promover. Y también a ustedes, compañeras, si saben de alguna compañera que ha sido agredida o que esté inclusive amenazada, porque hay varias compañeras que están amenazadas con ser quemadas por defender sus derechos o por salirse de esos círculos de violencia, atrevámonos a denunciar. Yo sé que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo, pero de mi parte cuenten con todo mi apoyo. Y pues mi compromiso yo lo refrendo, seguiré caminando junto a más compañeras en los estados de la República. Como dice la senadora, vamos a seguir siendo insistentes, tocando puertas hasta que la puedan aprobar en todos los estados de la República. Hago este exhorto también, por supuesto, a Oaxaca, quien fue el primer estado que lo reformó, pero como lesiones en razón de género no está reformado y tipificado de una manera adecuada, hacer este exhorto para que lo puedan aprobar lo más pronto posible, gobernador Salomón Jara Cruz, y también hacer pues este exhorto de que no se trata de colores de partido, se trata de vidas, se trata de mujeres, se trata de infancias, de personas vulnerables que históricamente han sido marginadas, que históricamente han sido invisibilizadas y que ya es momento de tocar estos temas, profundizar y sobre todo garantizar y ayudar a las compañeras a recuperar un poco de esa vida que nos intentaron arrebatar. ¿Tienes una pregunta, Dianita? Sí, tengo una última pregunta. Lucía nos dice, muchas gracias por poner este tema sobre la mesa, gracias a las especialistas que nos han informado y gracias a Malena por contar su historia. Me gustaría que nos contaras qué consejos darías a alguien que está tratando de superar un trauma similar. Y nos quedan 30 segundos. Así es. Bueno, lo que les decía hace un momento, es muy complicado de pronto denunciar, pero vale bastante la pena, ¿no? En mi caso, pues yo estoy consciente que a lo mejor denunciar o el proceso que estoy llevando no me va a devolver mi piel, pero sí estamos marcando todas, no solamente yo, un precedente muy importante para que este tipo de violencias a través de nuestras denuncias ya no sigan teniendo esa incidencia constante en la sociedad. Entonces, por favor, atrévense a denunciar y me pueden buscar en redes sociales para seguir acompañando estos procesos. Gracias a todos y al panel. Los dejamos con homeopatía. El insomnio se define como el trastorno del sueño, que no se pueda dar el sueño al inicio o también que se despierte durante el tiempo que se debe de estar dormido. Afecta más al sexo femenino que al sexo masculino. Dentro de la homeopatía hay medicamentos diversos, ¿no? Se han hecho investigaciones, obviamente que sí, entre ellos la experimentación pura. ¿Qué es lo que ocurre en cada paciente que tiene insomnio específicamente? Pero también qué otros síntomas se acompañan para el insomnio. Hace aproximadamente alrededor como de 6 meses tuve un periodo de mucho trabajo y entonces esto me imagino que me provocó demasiado estrés. Y de repente ya no podía dormir. Me pasaba las noches completas en vela. Y bueno, esto mermó mucho mi energía y mi estado de ánimo. Ya no dormía, ya no descansaba. Empecé a deprimirme, estaba muy triste, muy cansada porque no dormía. Entonces fue cuando me preocupé y fue cuando busqué ayuda. El diagnóstico regularmente se hace de una manera clínica.
con todo lo que es el interrogatorio y la exploración, se hace específicamente ya después una historia acerca del sueño, o un historial del sueño, cómo se dormía antes de que se llegara a la consulta. También se le hace, si es necesario, un estudio más específico, se llama estudio del sueño, ya es en condiciones especiales. El doctor me hizo una consulta muy extensa, me preguntó acerca de muchas circunstancias que tienen que ver con mi vida, de cómo es que yo había entrado a ese periodo de tanto estrés y de tanto trabajo, por qué no dormía, cuáles eran mis hábitos antes de dormir, y en base a eso él preparó medicamento y me hizo las recomendaciones pertinentes. ¿Cómo se da el medicamento homeopático? Dependiendo de la entidad patológica, entidad nosológica que se dé en nuestro paciente. Eso va a depender del tiempo que tenga la enfermedad. En la medicina, tanto el tratamiento y terapéutica homeopática como alopática, siempre va a depender de eso. Pero también debemos de saber que hay coadyuvantes, medidas generales. El medicamento lo es y es muy importante para una curación o una sanación. Pero las medidas generales son muy importantes. Una persona tiene el mal hábito de dormirse a las 12 o 1 de la mañana, obviamente que cambia su ciclo circadiano. Una persona que, por ejemplo, abusa de estimulantes, de café, de té, que abusa de la nicotina, que fuma, la persona puede tomar y por lo tanto no concilia el sueño de una manera igual. Es como si fuera higiene, pero antes de dormir. Por ejemplo, no veo películas agresivas, ceno ligero, escucho música agradable y básicamente pues tomo mi medicamento homeopático. El doctor me recetó Nux Vomica. Él me da un frasquito y en el frasquito vienen ya los glóbulos, viene el nombre del medicamento y él me dice cómo me lo tengo que tomar. Yo lo único que hago es cuento 10 chuchitos, los pongo en la tapita, los tomo antes de dormir y perfectamente es todo. Nosotros en la homeopatía lo que vemos es al enfermo. Vemos qué es lo que tiene el enfermo, qué es lo que padece el enfermo, qué es lo que sufre el enfermo, ¿no? Siento que la medicina homeopática es más especializada con nuestra manera humana de ser. Llegué a la medicina homeopática y me he sentido muy bien.